siempre se iba de casa por presiones de Satanás. La calle no es nada bueno, por eso Dios le hacía regresar. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos pueden ver en cualquier lugar del mundo. En esta hora quiero compartir con ustedes el testimonio de mi vida matrimonial para honrar y glorificar a nuestro Dios de las maravillas que me dio a vivir en el lapso desde conocernos con mi esposa hasta cumplir su palabra, hasta que la muerte nos separe. Esperamos contar con la guía del Espíritu Santo desde este momento. Nos depositamos en Él. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos hablar de tus maravillas. En esta hora, Señor, estamos depositándonos en tus manos para que sea tu Santo Espíritu el que guíe este tiempo de testimonio matrimonial de mi vida, Señor. Que sirva de edificación para tu pueblo. Padre, que aquí no estamos hablando de nadie, que se interprete que solo queremos hablar de tus maravillas. En nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén y amén. Quiero decirles que, como todos saben, mi nombre es Sergio Pérez, Sergio El Salvador, y que conocí a quien fuera mi esposa, Flor de Azalia, en el año de 1993. Andando perdidos ambos, por supuesto. Yo regresaba de España, andaba trabajando como cantante siempre, y yo estaba como secretario general de los artistas en este país, en donde estaba yo viviendo una vida muy bonancible, con mucho dinero, pero perdidos en el vicio de la bebida. Íbamos a ver muchos lugares con la directiva del sindicato, y encontramos en un lugar de Soyapango que se llamó Las Américas, en un grupo cantando a la que fue mi esposa. Entonces ahí le conocimos. Era un grupo de la hollada, que se le llama, para que no conocen eso. Son los grupos que trabajan cobrándole al cliente una canción que quieran, que la canten. Y al final pues recogen todo lo que van cobrando y en la madrugada se reparten por partes iguales. Eso le llaman la olla. Para todos los amigos y músicos que conocen eso, ahí pues trabajaba mi esposa. Y nosotros llegábamos como campantes de una fama internacional, pero me fijé en ella porque veía que había necesidad en su vida. Aunque andábamos perdidos, yo sé que fue Dios que pudo poner eso, porque nosotros no hacemos nada bueno, sino que solamente Dios. Entonces empezamos a salir en bebidas, por supuesto, después de trabajo, conociendo los deleites de este mundo, pero respetándola como hembra, a pesar de que ella ya tenía 2 hijos, Eric de 5 años y David de 8 años. Entonces, al año de estarnos conociendo, pues empezamos a compartir como marido y mujer, pero mi esposa, según platicábamos, ella conoció a Dios a los 14 años, pero llegó aquí a la capital, en donde encontró la perdición para cantar en los grupos de esta ciudad. Yo llegué también de Sonsonate, o sea que nos encontramos en la capital, ambos no éramos de este lugar, y empezamos nosotros a compartir. En aquel tiempo, pues yo recuerdo que vivía muy bien, materialmente hablando, pero vivíamos sin Dios. Estábamos vacíos. Tenía un transportista, taxistas que me trabajaban noche y día, con cuentas bancarias tal vez de 1 millón de colones en cada cuenta bancaria, y disfrutando según nosotros como debemos pasar. Pero gracias a Dios que llegó el tiempo
en que fuimos llamados a su obra porque mi madre ya era rescatada por el Señor y las oraciones de una madre valen mucho, y si estamos aquí todavía es por ello, porque Dios ha tenido misericordia también por la oración de mi madre. Tengo el privilegio también de tener a mi madre aún viva y le agradezco a Dios por ello, y seguimos viendo las maravillas de Él a través de ella. Era la una de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Era la una de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. También quiero decirles que llegó el momento en que mi esposa fue llamada por el Señor a reconciliarse en un ministerio que se llama La Gloria es Tuya, Señor, un ministerio que se encarga de andar evangelizando en los buses o en las calles. Y ahí pues se reconcilió, y luego yo, al año de estar yendo a ese lugar que lo llevaba, recibí al Señor ya en el año de 1997. Habíamos pasado muchos problemas, pero teníamos siempre la capacidad material. Y llegó el momento pues que allí nos rendimos a los pies de Dios al hablar mi sobrina Eddie a mi vida, que de nada me servía lo que yo tenía, la fama y todo, si eso no vale allá en los cielos. Y entonces reconocimos al Señor como nuestro Salvador en ese tiempo, pero no dependíamos de Él porque teníamos un dinero que nos hacía mal. Por eso Dios nos fue sacando de ahí. Recuerdo que teníamos ya una reunión en la casa, pero no había nada de espiritualidad, no había riqueza espiritual. Nosotros andábamos siempre con buenos bocadillos, buenas alabanzas no teníamos mucho, sino que lo que teníamos era nada más salir del compromiso. Y por eso Dios trata con nosotros de esa forma. Yo quiero decirles que en ese tiempo, gracias a Dios, Dios me quitó el vicio de tomar cerveza, de fumar. Pero en el caso de mi esposa, no podía y recaía de nuevo. A grado que fue utilizada y permitido por Dios, por supuesto, para que cuando conoció ya las drogas, se vino abajo nuestra economía y nos quedamos sin fondo económico. Ahí fue cuando Dios empezó a tratar con nuestra vida. Antes de eso yo quiero decirles que empezó Dios a mostrar su poder en nosotros cuando una vez yo estaba leyendo la Biblia y empezaba a prepararme como líder, y mi esposa fue utilizada por el enemigo para quererme introducir con cuchillo. Pero vive Dios, y testigos están los niños cuando estaban pequeños, que vieron cómo al querérmelo introducir se dobló en mi costilla. No sé ni cómo pasó, solo Dios lo sabe. Y ese fue un afirmamiento para respaldo de Dios en el ministerio que me estaba dando. Llegó el momento trágico que quedamos sin nada de dinero y mi esposa se fue de la casa. No me dolió tanto que se fuera de la casa, sino que dejara abandonados sus hijos. Pero el vicio es tremendo y ese vicio no respeta a nadie. No estamos aquí juzgando a nadie, como decía su palabra de Dios, sino que estamos hablando de que solamente Dios nos puede sacar de cualquier vicio. Y cuando no nos agarramos de Él, tambaleamos, pero siempre está Dios atento con nosotros. En el caso de mi esposa, así pasó por mucho tiempo, por muchos años. Yo quiero decirles que cuando ella se fue a la calle, yo sabía por dónde podía andar mi esposa, pero Dios puso en mi corazón buscarla, y agarré mi guitarra y empezamos a trabajar por los cantones de este país, específicamente en Atiquizaya, en donde yo hablaba tanto de que ella andaba en la calle perdida. No esperaba verla yo ya, pero Dios siempre nos da algo más. Y al año estarle sirviendo, mi esposa apareció como un cadáver, pero apareció. Y al año estarle sirviendo me dio la primera alabanza, felicidad sobre mi verdad. Y empecé a ver los frutos de Dios en mi vida, aún sin recibir ninguna ofrenda. Pero qué bueno es Dios, porque siempre nos mantiene cuando queremos estar sirviendo.
Quiero decirles que en ese tiempo la ingresamos a mi esposa en un centro de rehabilitación. Pasó un año, se recuperó muy bien, pero luego después de ese año también volvió a caer en el vicio. Ya la llevamos a otro lugar de rehabilitación, pero ya Dios puso muchos siervos que querían que yo grabara un disco. Yo no tenía cómo hacerlo, pero Dios fue poniendo los medios y empezamos a preparar esa producción bajo la dirección de alguien que también está en la presencia ya de Dios, Jorge Rivera, ex Fiebre María. Empezamos a trabajar, un largo trabajo que costó tanto, porque el enemigo, teniendo terminado ese material, lo borró y luego volvimos a empezarlo de nuevo. Y los coros los iba a hacer otra persona, la esposa de Jorge. Pero Dios todo lo lleva bien medido. Ya no los pudo hacer la esposa de Jorge porque se fueron para Honduras por los terremotos que se habían venido. Y entonces llega mi esposa y conocía los coros, ya era una gran cantante, rápido hizo los coros y desde ahí pues no faltó ella por la orden de Dios de hacer los coros en las 6 producciones que Dios nos ha dado. Conocemos A Ver los Frutos, un álbum que también tuvo mucho que ver. El enemigo se oponía a que saliera y por eso es que es el álbum El Padre de Todos, inspiración para la obra del Señor Jesús. Ahorita no hay un álbum que le supere todavía, así que ahí empezó la bendición de Dios. Empezamos a conocer ya mejor la bendición de Él porque ya teníamos algo que vender. Mi esposa seguía en el caminar de tambalear, pero nosotros seguíamos apoyándole porque Dios nos había mandado a apoyarle y siempre nos hablaba de que no le abandonáramos, como tenemos que hacer todos. Cuando vemos a alguien necesitado no lo tenemos que abandonar, siempre tenemos que darle la mano. Muchos me criticaban, unas iglesias hasta me cerraron las puertas, muchos Dios los mandaba y me aconsejaban que estaba haciendo lo que Dios me había mandado hacer. Y así seguíamos caminando. Yo podía ver la mano de Dios. Hubo un tiempo, vino después la segunda producción, al año siguiente, la tercera después de 2 años, y mi esposa seguía haciendo los coros. En tambalear de caer y salir adelante, siempre estaba ahí. Muchas veces pensábamos nosotros que esperamos en Dios que la libertara totalmente de esa opresión, pero Dios conoce lo mejor y conoce el futuro. Mi oración era, transfórmala, Señor, totalmente. Y no se podía porque Dios ya sabía lo que pasaba. Muchas veces pedimos mal, pero cuando vi el asunto crítico en su desgaste del vicio, a veces dejaba de consumir las drogas para pasarse a la bebida, pero siempre estaba en lo malo. No había un ejemplo en casa. Bueno, por supuesto, ustedes conocen todo ese batallar, pero a pesar de todo, nosotros seguíamos sirviéndole a Dios y esperando en Dios lo que fuera a hacer. Y muchas veces, pues de tanto trajín, nosotros creemos que es calvario, pero es enseñanza que Dios nos deja. Vamos a ir enumerando algunas cosas de esas para que vean que todo lo que Dios da se cumple su palabra, que es para bien, para conocimiento de todo. Vino un tiempo muy bueno que el Señor la pudo sanar totalmente. La primera vez en 10 años, al estar 10 años de estar casados, me dijo, ¿cómo estuvo la comida? Pues bien, le dije. ¿No te salió diferente? No, que siempre pues oramos y todo lo que viene de Dios hay que recibirlo con bien. Pues te quiero confesar, me dice, que es la primera vez que te cocino sobria en 10 años. Y dije, gloria a Dios, mira, ahorita entonces Dios te ha sanado. Y fíjate que te cuento que he ido a ver a alguien que esté tomando, que está ahí fumando algo y no me provoca nada, gracias a Dios. Yo quiero decirles también que las maravillas que Dios hizo dentro de ese espacio fue que una vez que tuvo un problema ella con su hijo menor, David, en donde le golpeó, ella se puso mal de los nervios y llegó a unos juzgados y por medio de verle que no andaba bien de su mente, la remitieron al hospital psiquiátrico. Ahí
ella fue analizada de todo. Le encontraron la enfermedad de esquizofrenia. Esquizofrenia quiere decir que usted no puede vivir con nadie porque capaz lo mata en un momento dado. Sin embargo, nosotros con el respaldo de Dios seguimos a su lado. Muchos me decían, así no puede seguir a su lado, lo va a matar en cualquier momento. Sin embargo, Dios siempre nos protege. Y lo otro que les quiero contar, que en sus exámenes médicos salió contaminada del virus del SIDA. Y cuando me llamaron la médico y la psicóloga para decirme, no me querían ni dar la noticia. Entonces una vez me dice ella, mira, sácame de aquí que yo tengo el virus del SIDA y no quiero morirme aquí. Y como ella mentía tanto, pues yo les dije a ellos, miren, quizás dice alguna mentira. No, y me dijeron ellos, mire, ella miente bastante, pero lo que le ha dicho es una gran verdad. Ha sacado en su mensaje el examen esto. Y entonces le dije, mire, a mí no me preocupa, porque yo soy hijo de Dios y a la muerte vamos. Pero usted cree que la va a atender bien, sí la voy a atender bien. Porque si no la va a atender bien, la mandamos a un lugar donde la atienden bien. Y entonces llegamos a un acuerdo con ellos. Resulta que yo seguí dándole charla al médico y a la psicóloga, gracias a Dios, de haber aceptado la noticia. Y cuando salimos, pues me dice, mira, yo sé que yo he sido la culpable, me dio una carta pidiéndome perdón. Pero recuerdo que una vez me vio hasta en la cama, pensativo, y ella hasta lloró de verme que quizás yo estaba contaminado del SIDA, porque los médicos me dijeron que el 90% yo tenía que estar contaminado. Pero Dios tiene la última palabra. Y recuerdo que en ese tiempo era bien caro el examen del SIDA. Pero Dios abrió las puertas en el Seguro Social. Había un pastor que me conocía y unos servidores. Y es lo último que le puede pasar, hermano Sergio, que usted por ayudar tanto salga ahora contaminado. Y me iban a hacer el examen con una tarjeta de otro. Pero gracias a Dios había una huelga en ese seguro y me la hicieron con mi tarjeta. Y resulta que los hermanos me llaman, mire hermano, venga, que salió su examen. Si había salido antes porque no estaba contaminado. Pero voy corriendo a ver el examen y lo pierden por el examen. Y me lo hicieron de nuevo. Y entonces cuando llego yo de nuevo, vemos el examen que no estaba contaminado. Entonces yo llego a contarle a ella, mira cómo saliste del examen. No tengo nada. No, se molestó, tenés que estar contaminado también, si a mí me han dicho, sí, pero dale gracias a Dios, que lo mismo puede ser con vos, Dios. Solo hay que servirle. Y al año nos fuimos a hacer otra vez el examen y tampoco no nos salió el examen para honra y gloria al Señor. Y entonces después ella se sometió, fue al Rosales a ver los que estaban muriendo de esa enfermedad y me dijo, no vuelvo a ir porque siento que me muero más rápido de ver cómo está esa gente. Yo no voy a ir y me voy a poner en las manos de Dios y no quiero saber más de esta enfermedad. Y se sometió tanto al Señor que en ese lapso, en ese tiempo que les cuento, cuando me sirvió la comida, ella fue sanada de todo. Si tuvo alguna vez una enfermedad, Dios la sanó también. Y a mí me indicaron que si yo tenía relaciones con ella, que usara preservativo para estar seguro de mí. Y yo quiero decirle que ante Dios, para no hacerla sentir mal, yo volví a tener relaciones con ella, aún sin privarme de esas cosas. Y vive Dios que aquí nosotros no tenemos ninguna enfermedad. Que cuando ella llegó en sus dictámenes finales, hasta un médico pastor que supo que ella estaba contaminada, me pidió que le enseñara la defunción, en donde se diagnostica que por parte de esa enfermedad no falleció, sino que por un derrame de cortadura en el intestino delgado, el cual le causó la anemia y le dio un infarto. La honra y la gloria es para eso, para Dios, de todo lo que Dios hace con nosotros. Y luego que ella fue sanada y todo, Dios le puso en su corazón irle a predicar a los buses. Y ella no lo hizo. O sea que cuando Dios nos da algo y nosotros prometemos, hay que hacerlo. Porque de lo contrario, ahí viene el azote. Y hoy me recuerdo que por eso después mi esposa volvió a decaer en una declinencia en la bebida total, de quedarse dormida en las cantinas, de no llegar a la casa, de irla a traer. Pero nunca le faltaba la ayuda que Dios me daba para dársela. Si yo llegaba a la casa, no la encontraba, le dejaba en su sobre, como en la iglesia que me daba a mí algún sobre con la ofrenda de parte de Dios para Flor, esto. Y nunca dejé de hacerlo, aunque yo me quedara sin nada. Cuando yo salía a la calle, a las 2 o 3 horas tenía el triple de eso.
O sea que yo podía comprobar que lo que Dios estaba, lo que yo estaba haciendo, Dios lo estaba mandando. Aunque el humano lo dijera que no era así. Pasó todo ese tiempo y quiero decirles que para mí es grandeza ver cómo ha habido un respaldo de Dios en todo. Yo no he podido hacer nada, sinceramente. Como Sergio, yo no he hecho nada. Lo que ha hecho todo es nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo. Porque yo muchas veces quise tirar la toalla. En 2 ocasiones, cuando recibía golpes de ella en su embriaguez o que estaba mal de sus nervios. Yo quería tirar la toalla, me quería salir de la casa, me salía el pasaje y al salir me decía Dios, regresá, no abandones a mi hija. Yo me quedaba a su hija y en ese estado como anda, Él la llama a su hija. Pero así es Dios con nosotros. Él no nos mira nada de lo que andemos haciendo. Y eso me daba fuerza. Cuando yo regresaba, ella estaba calmada y me decía, mira gordo, acostate, ya no te voy a molestar. Seguí descansando, ya pasó todo. Y era porque Dios ya sabía a lo que me regresaba. Todo eso lo vivimos. No hay de qué nos pueda contar de los pasajes de la vida, de las crueles que pueden ser para nosotros. Pero qué bueno que Dios siempre está con nosotros. Porque a mí me decía ella, muchas veces la usaba bastante el enemigo. Porque yo quiero decirle que las opresiones eran tan grandes que a veces me decían, mira, fíjate que a veces cuando das la vuelta, Satanás me pone que te mete el cuchillo, que no me estás viendo. Pero yo no lo hago, fíjate, por eso es que no digas que no te quiero. No, le decía yo, no sos vos, sino que Dios que nos protege. Pero seguíamos caminando de una forma que solo Dios podía ver las cosas. Y de alguna forma, pues, ver que si Dios me había librado hasta ese momento de no estar en los vicios y andar en esa forma, pues había que darle gracias nada más por seguir recibiendo de Él la protección divina. Yo quiero comentarles que en los últimos pasajes, una vez ella perdía tal vez lo del taxi para regresar de noche. Pero siempre la llevaba alguna diaconisa a la casa, o la llevaba a la policía, o la llevaba a algunos hermanos que yo no conocía. Pero siempre Dios la mandaba a la casa. Entonces para mí era un ejemplo ver de cómo iba yo a dejar de ayudarle si Dios estaba mandando lo demás. Y una vez yo recuerdo que trajo unos bolitos de la cantina para que la acompañara. Y entraron a la casa. Y yo le dije, mira, no nos metamos en desórdenes ante Dios. No traigas más gente aquí que no seas tú. Pero me dice, no, fíjate que me vienen a dejar y cómo los voy a echar en la madrugada. Así de que se queden a dormir allá. Y tenía que aceptar lo que ella me decía. Y la última vez recuerdo que llevó a un anciano y estaba dormido en el otro cuarto. Me dijo, mira, me dijo, lo dejé ahí porque me vino acompañando a la 1 de la mañana. ¿Y sabes qué? No lo podía echar. Si vos sos hijo de Dios y lo querés echar, échalo. Me tocó a mí y yo fui donde el anciano. Lo quise despertar. No se podía despertar. Allá, al rato, como a los 20 minutos, despertó y me volvió a ver con una mirada que me dejó perplejo. Y me dijo, yo, Señor, bien me fuera de aquí, pero tengo 4 días de no dormir y me siento bien aquí durmiendo. Y su esposa me dijo que usted no me iba a hacer nada. Y así teníamos que estar. Yo tengo un esposo que es un pastor con gran amor y él no le va a hacer nada. Y yo estaba haciendo todo lo contrario. Yo quiero decirles que en ese momento Dios cambió todo lo y me hizo ver a mí, solo ver el que estaba ahí dormido. Cristo, dame gracias porque vos no estás aquí. Mira cómo estuviera. En ese momento cambié todo mi panorama, Dios me lo cambió. Y le dije al Señor, quédese aquí, usted se va a despertar mañana. Pero no traía algo de comer. Sí, traigo algo de comer, porque siempre llevaba a mi esposa algo de comer. Y ahí fue tan bonito, Dios cambió el panorama. Sacamos los platos, 2 que llevaba, los hicimos 3. Y él me pidió que orara por él, porque andaba hasta rasgado de la piel del vicio. Oramos por él. Y todo fue cambiado. Y mi esposa le dijo, ya ves que te dije que mi esposo es buena onda, que no iba a pasar nada. Todo eso no se me puede escapar de mi mente, de lo que viví. Y yo quiero decirles que cuando llegó el momento de que ella empezó a hacer asientos de sangre, porque se le había roto su intestino delgado, la llevamos al hospital. Ya Dios sabía lo que iba a hacer.
la llevó a su presencia, murió, y cuando ella murió, pude antes yo depositarle en las manos de Dios. Sé que por eso está en la presencia de Dios, porque yo la reafirmé pidiendo perdón con ella por sus pecados, por sus faltas a Dios, y sé que hoy está en mejor lugar en la presencia de Dios. Aunque su hijo estaba llorando en la cama, Eric, pero yo estaba haciendo la oración con ella. Quiero también decirles que cuando pasó todo eso, Dios siempre está atento a todo ello. Yo tenía $3 en mi bolsa y ella tenía 2 porque no había ido a la cantina y me los dio a mí. Y los gastos funerales son grandes, pero Dios no me dejó pedir para nada. Mediante siervos de Dios que llegaron a la vela los 2 días, fueron completando Dios para hacer los gastos necesarios. Y todo me lo ha dado Dios. Tal vez yo no hice ni el 25% que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué tal si hubiera hecho siquiera el 50%? Porque hoy en día mis manos no alcanzan para estar recogiendo toda la bendición que Dios da cuando hacemos algo que Dios nos manda a hacer. Ahora, hermanos y amigos, yo lo que les quiero pedir es que no se rindan y que sigan sirviéndole y ayuden al necesitado. Porque para honra y gloria del Señor, yo ahora estoy trabajando siempre. Quiero servirle de su mano para estar también en la presencia de Él, como mi esposa lo está por ahora. Gracias por este tiempo que me han prestado. Que el Señor les bendiga. Amén y amén. Ella fue mi esposa, hoy está en la presencia de Dios. Hay dolor en mi alma que se calma cuando sé que con Dios está, que se calma cuando sé que con Dios está, que se calma cuando sé que con Dios está.